Voy a pedir al pastor que pase y que nos predique la palabra de Dios. Amén, hermano. Y menos grupo musical. Amén, hermano. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Me llamó mucho la atención en la lectura bíblica lo que dijo Daniel. Dijo, y a mí me ha sido revelado este misterio. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. La humildad de Daniel. No porque en mí, dijo, haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué importante, hermano. ¿Cuántos pastores, profetas, supuestos profetas de hoy en nuestros días, supuestos apóstoles, van a estar en el infierno porque lo que buscan es su propio beneficio? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que lo que hagamos lo hagamos con humildad y que sea para la honra y para la gloria del Señor, para edificación de la iglesia. Vamos a abrir, hermanos, por favor, ahí en 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 7 al 12. Cuando todos lo tengamos, amén. Amén. Lo tenemos todos muy bien. Dice la palabra, yo leo para ustedes, síganme con sus ojos, por favor. Dice la palabra de Dios así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra. Gracias le doy, Señor, por este servicio, por todo lo que se ha hecho aquí hasta este momento. Gracias le doy por cada persona que aquí se encuentra. Gracias le doy, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque usted nos ha dado la bendición de conocerle, de ser salvos, de poder, Señor, venir a este lugar y congregarnos para escuchar de su palabra, Señor. Queremos, Padre, oír su voz y que a usted sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero, hermanos, o voy a continuar lo que empecé el miércoles. El miércoles estuvimos viendo este estudio del capítulo 10 de 1 Corintios. Y no sé si termine hoy probablemente sí termino hasta donde leí, hasta el versículo 12. Y si no, pues continuamos el miércoles. Me gustaría que pudiéramos continuar con todo el capítulo, pero eso, bueno, ya lo decidirá el Señor. Y hermanos, que comienzo con el versículo 7 y que sea Dios quien nos hable. Amén. Que no sea yo, que no sea mi persona, que sea Dios, que Dios sea el que esté tocando cada corazón, que esté ministrando en cada uno de sus corazones. Amén. En el versículo 7, hermanos, comienzo, dice la palabra de Dios, ni seáis idólatras. Este es el punto principal de este versículo, de lo que quiero tocar. Ni seáis idólatras. El miércoles estuvimos viendo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y usa como ejemplo el pueblo de Israel. Todo lo que el apóstol Pablo les está hablando, explicando, está usando al pueblo de Israel como ejemplo. Y dice la palabra de Dios que esas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros, para la iglesia, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que nosotros no hagamos estas cosas, porque si no, dice la palabra de Dios, ¿crees que estás firme? ¿Crees que eres hijo de Dios? Y si estás practicando estas cosas, bueno, pues eso lo veremos en el futuro, cuando todo eso termine. Porque, hermanos, Dios es un Dios celoso. Amén. Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie.
Él no quiere que estemos con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. O somos de Él o no somos de Él. Amén. O somos de Cristo o somos del mundo. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos realmente puestos en Cristo, estamos sembrados en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos de ser personas temerosos de la palabra de Dios, temerosos de Dios. Amén. Entonces, aquí, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta que no seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito en el Antiguo Testamento. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, hermanos, primeramente quiero que veamos qué es la idolatría. ¿Qué es idolatría? La idolatría es todo aquello que toma lugar que solamente le corresponde a Dios. Que toma un lugar que solamente Dios lo debe de tener. El ídolo puede ser una estatua, pero muchas de las veces, hermanos, nosotros pensamos que como salimos de la religión donde usan estatuas y todo eso, y nosotros no tenemos estatuas aquí, pensamos que no podemos caer en la idolatría, y sí caemos en la idolatría muchas veces, porque no solamente una estatua puede servir para idolatría, puede ser un ser humano también, el que puede servirnos como ídolo, un ser humano también. Hay personas, hermanos, que tienen su mirada puesta en el pastor. Las iglesias ponen su mirada en el pastor, ponen su mirada en el apóstol, supuesto apóstol, o en el profeta. Y hay muchas religiones, hermanos, que tienen su confianza, las congregaciones o los miembros de las iglesias, de la congregación, tienen su mirada puesta en el hombre, en aquella persona que les está enseñando. Hermanos, el hombre, el ser humano, en este caso mi persona que estoy hablando, yo voy a explicar la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Amén, hermano. Y como dijo Daniel, no es porque en mí haya más sabiduría, sino es porque Dios quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Así es, hermano. Para eso Dios ha puesto los pastores, los evangelistas. Para eso, para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios, no en el hombre, no en el pastor, no en la persona que está enseñando. Y muchas de las veces, hermanos, la persona, su ídolo es el pastor, o es el evangelista, o es el misionero, o quien quiera que sea, pero es un hombre. Eso lo hemos visto aún en las iglesias bautistas independientes y fundamentales. Que pasa el pastor y todo el mundo se pone de pie y empieza a grita y grita y grita y grita. ¿Por qué? Porque ese hombre es el ídolo de ellos. Y eso es un grave error, hermanos. Daniel dijo, y me llamó mucho la atención lo que dijo Daniel, dijo, no porque yo sea, o porque en mí haya sabiduría más que en todos los vivientes, fue Dios el que me dio la revelación para que ustedes conozcan la verdad, en este caso el rey. Amén. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Entonces, puede ser, hermanos, una estatua, puede ser un ser humano, puede ser la música también. La música se ha vuelto como un ídolo, las canciones, los cantantes. O puede ser un deporte también, un deporte. Un deporte que por causa de ese deporte pones en segundo lugar a Dios. Amén. Mucho cuidado, hermanos, con eso, mucho cuidado. Todo aquello que tome lugar, que le corresponde solamente a Dios, es idolatría, hermanos. Es idolatría. Y vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Y primeramente vamos a Deuteronomio, hermanos, por favor. Y vamos a ver qué es lo que el Señor dice ahí en Deuteronomio. En el capítulo 6, hablándole al pueblo de Israel. Cuando todos lo tengamos, hermano, me da un amén. Amén, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios, comienzo con el versículo 10. Dice la palabra del Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, y le está hablando al pueblo de Israel, en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, cuando nosotros recién conocemos al Señor Jesucristo, cuando tenemos el nuevo nacimiento, hermanos, para nosotros no hay nada más importante que la Biblia, no hay nada más importante que Cristo, no hay nada más importante que el reino de Dios, no hay nada más importante que vamos para el cielo.
Pero a pasar el tiempo, hermanos, por eso dice, cuídate de no olvidarte. A pasar el tiempo empezamos a poner la mirada en otras cosas, empezamos a desviarnos y comenzamos ya a tener en segundo lugar al Señor. Ahora, el problema de esto, hermanos, si fue solamente una emoción y la persona no recibió el Espíritu Santo, al rato ya anda en el mundo otra vez y dice, fui salvo, me bauticé, pero cuando en realidad no lo fue. Porque el Señor, hermanos, cuando pone el Espíritu Santo en la persona, no deja a la persona llegar muy lejos con estas cosas, porque lo va a amonestar, lo va a disciplinar, como el Padre amonesta y disciplina al Hijo que le ama. Pero si la persona se va y se va y se va y se desvía y se va y se desvió, y dice, pero soy hijo de Dios, no importa todo lo que haga, soy salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Sí, es cierto, una vez salvo, siempre salvo, sí fue salvo. Pero si no fue salvo, fue pura emoción. Y la verdad, que está más perdido. Como dijo aquel, un ciego en una balacera. O sea que tenemos que tener cuidado. Y aquí, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 12, cuídate, cuídate. Ahora, ¿por qué la amonestación a que te cuides o a que me cuide, a que nos cuidemos de no olvidarte de Jehová? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. Hermanos, cuando las personas se desvían de Dios y tienen poco la palabra de Dios, y tienen poco la iglesia del Señor, y tienen poco la obra de Dios, y comienza a ser idólatra, comienza a darle el primer lugar a otras cosas, hermanos, es que ya no hay temor de Dios, hermanos. Cuando la persona no tiene temor de mentir, cuando la persona no tiene temor de mentir a los hermanos, es porque ya no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios. Porque cuando tiene temor de Dios la persona, hermanos, pues no quiere pecar. No sé si me estoy explicando. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos. Aquí vemos la idolatría. Ahora, como dije, hermanos, los dioses ajenos, pues es todo aquello que se interponga entre Dios y la persona. Porque Dios en la vida, hermanos, de nosotros debe de tener el primerísimo lugar. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y solamente a Él servirás. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Ahora, en el versículo 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahora, Josué, hermanos, por favor. Josué, capítulo 24. Verso 19. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos hasta el 23. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Mire, Josué, hermanos, le está diciendo esto al pueblo de Israel, porque ya conocía al pueblo de Israel, que estaban tambaleándose con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y Josué le dice, no van a poder servir a Jehová de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es celoso. No quiere las cosas a medias. No quiere que el siervo de Dios esté con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O somos o no somos. Dios quiere integridad. Dios quiere fidelidad. Amén, hermano. Dios quiere que sus siervos sean fieles. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Amén, hermano. Dios quiere fidelidad, que seamos fieles, que seamos personas honradas. Amén. No de dos caras. No irresponsables. Amén. Y Josué le dice, Dios es celoso
Él no va a sufrir vuestras rebeliones, vuestras rebeldías, vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Ese mismo Dios que nos ama tanto, ese mismo Dios que quiere lo mejor para nosotros, si nosotros somos desobedientes a Él, va a venir disciplina. Si somos hijos, viene disciplina. Si no somos hijos, nos deja sin disciplina y es peor desgracia. Es mejor la disciplina. Pero dice la palabra de Dios, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. Interesante. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Amén. Interesante, hermano. Y esto es para la iglesia también, hermano. Amén. Porque estamos viendo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Corinto, no seáis idólatras, ni seáis idólatras, porque había muchas otras cosas. Ni seáis idólatras. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén, hermano. Amén. Vamos a regresar, hermano, a 1 Corintios, por favor. Capítulo 10, versículo 7. Y luego vamos a ir a Éxodo. Vamos a ver algo ahí en Éxodo. En versículo 7 quiero que lo volvamos a leer, y el Señor dice aquí, ni seáis idólatras. Y le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que estaba en Corinto. Amén. ¿Verdad? Que se nos quede bien impregnado eso en nuestra mente. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, aquí, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo referencia a Éxodo, y vamos a ver Éxodo. Éxodo capítulo 32, y vemos el versículo 6. Y vamos a ver, hermanos, ahí las mismas palabras. Ahora, vemos aquí, hermanos, en este versículo 6, cuando todo lo tengamos, Amén, hermano. dice, y al día siguiente madrugaron. Ya le habían dicho a Aarón que hiciera dioses porque no sabían qué le había pasado a Moisés. No descendía, y en lugar de preocuparse por Moisés, dijeron, no, pues aquel no sabemos qué le pasó, haznos dioses, porque aquel, pues a lo mejor se murió, se lo comieron, quién sabe, los coyotes o lo que sea, se resbaló, se cayó, se mató, no nos importa. O sea, en otras palabras, no les importaba lo que había sucedido con Moisés. Ellos querían fiesta. Y entonces madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y dice, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Las mismas palabras, esta es la referencia que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa para amonestar a la iglesia de Corinto. O sea, ¿qué nos da a entender esto, hermanos? ¿Qué nos da a entender esto? Que así como Dios trató con Israel, también Él va a tratar con la iglesia. ¿Sí? Amén. Si la iglesia, como estaba la iglesia de Corinto, estaba toda descarriada, habían tantos problemas, había tanta pecado, había rebeldía, había desórdenes, el apóstol Pablo les dice, así como Dios trató con Israel, va a tratar con ustedes también, si no se arrepienten, si no se ponen bien con el Señor. Muchas de las veces, hermanos, pensamos que porque, bueno, yo soy cristiano, el pueblo de Israel es, sí, el pueblo de Israel, pero era diferente. Ahora somos cristianos, estamos por gracia y esas cosas no me van a pasar a mí. Si pensamos de esa manera, hermano, hay que preguntarnos si verdaderamente somos salvos, porque si pensamos de esa manera es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. No hay temor de la palabra de Dios, no hay temor de Dios. Pero si somos temerosos de Dios, hermanos, no importa dónde esté, si está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo Testamento, vamos a ser temerosos de Dios. Y vamos a decir, Dios es santo y es el mismo Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Amén.
¿Entendemos eso, hermano? Amén, hermano. Bueno, dice aquí, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Y el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, están en desobediencia, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, en otras palabras, hermano, aquí está la idolatría. Para las personas, no importa que estén en la iglesia, o que seamos cristianos, o que estemos congregados en una iglesia, si hay cosas que son más importantes en tu vida, o en mi vida, que el Señor, es idolatría. Amén. Y Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de esas cosas. Versículo 1 ahí del capítulo 32, hermanos, dice la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, hermanos, vamos a comparar esto con la iglesia, lo que está pasando hoy en nuestros días. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestros días con las iglesias evangélicas? Tienen por tardanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo y por esa razón no hay temor a Dios. No hay temor de Dios. Jesucristo dijo que regresaba, dijo que venía. Los pastores empezaron a predicar, Cristo viene, las iglesias hablaban de que Cristo venía, pero no viene, y ya no hay temor de Dios. Entonces, personas de las iglesias se acercan a su pastor, o el pastor mismo en sí busca cómo mantener a la iglesia entretenida. Y es lo que está pasando en las iglesias hoy en día, hermano. Entretener a la iglesia para que no se aburran y no se vayan de la congregación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no nos interesa. Ya no interesa la palabra de Dios. Se usa algo, otra cosa, la música. La música que no agrada a Dios, porque hay música que agrada al Señor. Cantamos himnos y Dios se agrada de la alabanza y la adoración. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, hermanos, es que vivamos para Cristo, porque hay muchas personas que pueden estar cantando himnos y si no viven para Dios, de nada les va a aprovechar. Amén, hermano. Se puede usar los artistas, como tanta gente hoy en día, hermano, los artistas que supuestamente son cristianos, que lo que hacen, lo hacen por dinero, y la gente, todos contentos, todos felices, ahí brincando y saltando, y hasta les ponen humo, y cuánta cosa, pura mundanalidad, y ahí están, y según ellos están haciendo fiesta para Jehová, igual que como lo hacía el pueblo de Israel. Cierto. Y el Señor dice, Moisés, desciende porque tu pueblo se ha descarriado. Pero ellos decían, no, es para ti. Y dice el Señor, para mí no, yo no lo estoy recibiendo. Y lo mismo está pasando hoy en las iglesias, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Y el Señor dice, ¿a mí? ¿A mí? Para alabar al Señor, para adorar a Dios, hermanos, se hace en espíritu y en verdad. Y eso me dice a mí que la persona tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que hacerlo de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Bueno, muchos lo hacen por dinero. Por ejemplo, las danzas que están enseñando, ya hermanos, ya ahorita ya están practicando danzas, practican lenguas y muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y todo esto se ha dado porque a la gente ya no le llama la atención la palabra de Dios. Nos aburre. Nos aburre la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro, hermano, por favor. En el capítulo 3. Y vamos a ver algo bien importante aquí, hermanos, que es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, a la iglesia.
a los cristianos, dice, amados, estamos ahí, hermanos, en 2 de Pedro 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. O sea, en otras palabras, quiero que se despierten, les exhorto para que se despierten vuestro limpio entendimiento. ¿Y qué es, hermanos, lo que el apóstol Pedro está usando para despertarlos? Que tengáis memoria, que recuerdes ¿qué? Las danzas, las películas, la música, los artistas, la palabra, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. La palabra. Dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que recuerdes la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, que busquemos la palabra de Dios, que la busquemos, porque ahí es donde hay salvación, dijo el Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que está la salvación de vuestras almas. Amén. Y luego dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa? Que va a venir, que viene y viene, pero no viene. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, porque lo ignoran voluntariamente, porque ellos quieren ignorarlo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Importante. O sea, todo fue creado con la palabra de Dios. Amén. Todo fue creado por la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios, hermano. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea que todo está guardado por la palabra de Dios. No es por la música, no es por los grupos musicales, no es por los artistas que andan cantando, no es por los pastores, no es por los profetas, no es por ninguno de esos, es por la palabra de Dios, que todo fue creado, hermano, todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios y está reservado y está guardado. Dice, pero los cielos, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que Dios está guardando esta tierra, nos está guardando a nosotros, pero viene un juicio, y un juicio que fue anunciado por la palabra de Dios y que se va a cumplir porque fue palabra de Dios, y esto se va a hacer una realidad, o es una realidad que se va a cumplir. Amén. Que nosotros no lo vamos a ver, los que estamos en Cristo nos vamos con el Señor, pero dice aquí, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, tiene paciencia para que nosotros rectifiquemos nuestra vida y nos acerquemos al Señor y no seamos idólatras y pongamos en primer lugar a nuestro Dios. Es paciente, hermano, el Señor, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos